Torah. ¿Sí? Memorizar la Torah. ¿Sí? Pasemos a la otra etapa. La tercera etapa. Esta era Bet Sefer, donde se enfocaba mucho a la escritura y a la lectura. ¿Sí? Después, lo de Moisés, el Pentateuco, la Torah. La Torah, acuérdense que los 5 primeros libros, ¿quién lo escribió? Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Pasamos? Ahora vamos a la otra casa o la otra etapa de educación, la Bet Talmud. No sé si está bien así enfocado, me hago para acá. ¿Sí? Dice, casa del aprendizaje. Esta duraba de los 10 hasta los 14 años aproximadamente, ¿sí? Casa del estudio, ¿sí? Entonces, solo continuaban los estudiantes más destacados. Miren, chicos, ya de los 10 años ya se empezaba a seleccionar. Si el niño que tenía 10 años no había ahí un Daniel que no se podía memorizar la Torah, había un Daniel que le costaba el Éxodo, ya cuando quería pasar a la otra etapa, decía, bueno, Daniel, hasta aquí nomás, ¿qué hacía ese niño? Tenía que ir a su casa a aprender el oficio del padre. ¿Sí? O sea, si tu padre era pescador, vos ibas a ser pescador. Si tu padre era carpintero, carpintero. O sea, si los niños no continuaban con este estudio, no se dedicaban, no se esforzaban, iban a sus casas a continuar la profesión. O estudiaban o trabajar. ¿Sí? Esa era la regla. Entonces, ahí ya miren, solo continuaban estudiantes destacados ya, que se empezaban a interesar por esto. ¿Qué estudiaban en esta etapa? La Tanaj. ¿Qué dijimos que era la Tanaj? Es el Antiguo Testamento completo. O sea, era la Torá más los profetas más los escribas. O sea, profetas mayores, profetas menores, los poéticos que hoy conocemos como poéticos, los históricos, que los conocemos ahora por históricos. Ya ahí vos le podías hacer a este preadolescente, seríamos acá para nosotros, ¿sí, no? A estos preadolescentes vos le podías hacer preguntas sobre temas y ellos tenían que dar respuesta según lo que decía la Tanaj, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice la Tanaj sobre este tema? Ellos tenían que contestarle. Y también hacían debate bíblico. Se juntaban en lugares y empezaban a decir, a ver, Lucero, ¿vos qué opinas sobre el tabernáculo? Daniel dice, no, me parece que estaba chueco. No, me parece que acá decía. Se generaban debates, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Dice comprender el significado de la ley. O sea, la ley escrita, comprenderla, el significado, interpretarla y aplicarla a la vida diaria. ¿Por qué? Porque en esa etapa a ellos le empezaban a decir, ¿para qué sirve este mandato que nos dio el Señor? ¿Para qué sirve esto que está diciendo el Señor? ¿Sí? A esta edad los jóvenes se preparaban ya para asumir responsabilidades religiosas. Ya iban asumiendo, dedicándose. ¿Sí? Eso hasta los 10, 13, 14 años. Después, ¿qué sigue? El Bar Mitzvah, que eso lo hemos escuchado por diferentes, ¿cómo se llama? Películas, dibujitos, series, todo. Significa hijo del mandamiento. A los 13 años el joven era considerado ya responsable ante Dios por cumplir la ley. ¿Sí? Entonces hacer una ceremonia, característica, participación activa ya en la sinagoga. Dejaba de ser un joven común, una persona común y empezaba a tener más responsabilidades. Ya podía leer públicamente las escrituras y tenía una responsabilidad religiosa personal notable. ¿Sí? Vamos a otro. Ahí ya pasamos a una etapa más avanzada. Desde los 13 años se llamaba Bet Midrash, ¿sí? ¿Qué significa ya? Casa de investigación o de estudio. Ahí ya vamos a algo más avanzado. Fíjense en ahí, solo una minoría ya, si en la otra ya había seleccionado, acá ya había cada vez menos accedía a este nivel. ¿Sí? Acuérdense, hablamos de los 13 a 30 años ya, ¿no? O sea, ya hay un grupo de jóvenes ahí. Que solo una minoría accedía a este nivel. ¿Qué se enseñaba en estas casas?
interpretación profunda de la ley, ya iban más a una profundidad más intensa, ya empezaban a hablar sobre tradiciones rabínicas, los que los rabinos, los maestros enseñaban. Allá en ese tiempo, acuérdense que había maestros que tenían también sus líneas, capaz que, no sé, apuntaba más a esto, el otro apuntaba a lo otro, entonces estos ya se especificaban a ver cuál estabas bien, cuál estaba mejorcita, cuál yo me afino, yo no me afino. Había debates teológicos y ya ya empezaba a haber una formación de discípulos. O sea, yo aprendiendo y también empezando a enseñar a otros, ¿sí? Y el objetivo de esto, ya tenía esta escuela, al salir de esta escuela, es vos te recibís, pongámoslo así para que lo entendamos nosotros, ya te podías convertir en escriba, que era una responsabilidad de escribir los textos bíblicos, en maestro o rabino, maestro que formaba otro y rabino ya con autoridad más en el pueblo de Israel, ¿sí? Los estudiantes seguían a un maestro y aprendían viviendo con él, ¿sí? Cuando a los discípulos, ¿cómo le decían a Jesús? Bien. ¿Qué otra palabra más le decían? Rabí. Entonces Jesucristo llegó hasta esta etapa. O sea, nuestro Señor Jesucristo, cuando decimos, no, Señor Jesucristo le cayó la palomita del Espíritu Santo y empezó a hacer milagros, estamos desconociendo toda una formación de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la palabra. Sí. Estaba ahí. El Señor Jesucristo, acuérdense en que cuando él se adelantaba, ¿por qué? Porque cuando era niño nomás ya discutía con los rabinos, interpretaba, decía, no, acá Moisés quiso decir esto, no quiso decir lo que usted... Imagínense, ¿no? O sea, toda la formación, la autoridad que tenía. Y a veces a nosotros que nos preguntan algo del frente no tenemos miedo porque desconocemos hasta Mateo, Marco, Lucas y Juan y eso, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Nosotros dijimos que la teología, como entramos ahora a los fundamentos de la fe cristiana, nosotros decimos, no, los fundamentos son para los estudiosos. Los fundamentos son para la gente que, no sé, para los pastores, nomás que se quieren formar para líderes. No, es para todos. Nosotros hemos sido llamados a imitar a nuestro Señor Jesús. Y nosotros a veces siempre desconocemos toda esta formación de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo. Él atravesó todo esto. Él aprendió la Torá, como decía Mauro, entró a la sinagoga, debatía con los rabinos, tenía una formación espiritual, teológica de las leyes, de la Torá, de la Tanaj. Y eso es lo que también a él lo posiciona y lo para de una manera diferente, ¿me entiendes? Y obviamente cuando él es bautizado, antes de comenzar a ejercer su ministerio, digámoslo así, es que el Espíritu Santo desciende. En esa combinación entre formación de la Biblia, formación de la doctrina, de la enseñanza de la Biblia, y también lo que es el Espíritu Santo. Y hay algo importante en esto. ¿Se acuerdan cuando dicen, no sé si sigue eso o es otra? Ya pongo, a ver. Ahí está, el discipulado rabínico. ¿Cómo era el discipulado? Los alumnos más sobresalientes, ya cuando eran más grandes, podían convertirse en discípulos de un rabino. ¿Sí? Yo para convertirme en maestro tenía que ser discípulo primero. Entonces, yo era seguir al maestro permanentemente, aprender su interpretación de la ley, imitar su estilo de vida y reproducir sus enseñanzas. ¿Sí? Pero había una forma de hacer esto. La forma en que ellos lo hacían era, por ejemplo, les pongo algo muy atípico, o sea, ¿cómo se llama? Una imaginación. Acá en la iglesia tenemos que formarnos nosotros como discípulos. Y vamos a nombrar a Daniel, él es rabino que está acá, Silvestre y Gabriela, los tres. Entonces, ustedes tienen que elegir según, no sé, como me conocen a mí, conocen a Daniel, conocen a Gabriela, ¿con cuál les gustaría ser formado? Y todos quieren ir con Daniel. Entonces, como todos quieren ir con Daniel,
¿Qué va a hacer Daniel? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una prueba, un examen de 150.000 preguntas. ¿Por qué? Porque su trayectoria rabínica era ilustre, ¿me entiendes? Entonces todos queríamos ir con Daniel, íbamos, nos presentábamos con Daniel y Daniel elegía. ¿Cómo hacía? Bueno, observaba, veía y decía, Celia, seguime. Lucero, seguime. Ay, sí, me eligió a mí, me eligió a mí. Y se iban con su discípulo, con su maestro, perdón. ¿Sí? Esa era la forma en que se formaban. Si el maestro no te decía, seguime, ya tenés que ir, buscarte otro rabino o volver a tu casa y aprender la profesión de tu familia. O sea, esto ya no se trataba de que vos quieras aprender e iba y te instalabas con el rabino y él te tenía que enseñar obligatoriamente. No, ya acá dependía de cada maestro y cada maestro elegía a sus discípulos. O sea, el maestro era acá quien elegía. Se veía ahí, uy, ahí está la Yolanda, que mira, conflictiva, no, mejor está viniendo a mi escuela, mejor no. El rabino tenía esa potestad de elegir a quién enseñar, ¿sí? Por eso es que vemos nosotros que Jesucristo, cuando fue a quién, a todos sus discípulos, que le decía, sígueme, 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 y ellos dejaban todo, pero ¿por qué dejaron todo? Qué increíble esto, ¿no? Porque ¿qué estaban haciendo la mayoría de sus discípulos? Estaban en una escuela rabínica, estaban por rendir un examen en un seminario. No, ellos estaban ¿dónde? Estaban en su oficio. Y si estaban en su oficio era ¿por qué? Porque este sistema lo había descartado. ¿Sí? ¿Qué enseñanza, ¿no? De saber que Dios hoy, a todo, dice ese texto, ¿no? Miren, venid en pos de mí, síganme, nos dice Jesucristo ahora a todos, por más que quizás hoy decimos, uy, no sé nada de la Escritura, no sé ni qué dice Génesis 1:1, hoy Dios nos dice, seguime, yo quiero ser tu maestro, yo quiero ser tu rabino, ¿sí? Y eso es por eso importante la característica de esto, ¿sí? ¿Seguí, Gaby, por favor? Sígueme, ahí está, esa es la palabra de Jesús. Pescando, a Mateo cobrando los impuestos. La palabra sígueme, a un judío le decía sígueme, encima, este rabino me está llamando, ¿sí? Por eso, la educación, escuchen, la educación con el término hebrea buscaba mucho más que transmitir información. Por eso es que Jesucristo los lleva a los discípulos y los discípulos iban a su casa y Jesús, ¿qué decía? Chicos, mañana nos encontramos de 8 a 10 de la mañana y después nos vemos. ¿Cómo era el discipulado de Jesús? 24 horas. Vivían, comían, se levantaban, dormían todo el tiempo con Jesús. Por eso es que el discipulado de ellos no era una cuestión solamente de transmitir información, sino de transformar las vidas, ¿sí? Su propósito era formar personas que conocieran a Dios, obedecieran la palabra y vivieran conforme a ello. Por eso dice, cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, y tal lo que decía Mauro, a los 12 años, ahí está la cita, ya había pasado una importante etapa de formación bíblica que le permitía dialogar con los maestros de Israel. Imagínense en ese como Bart Simpson, no sé si han visto, creo que no ven ustedes los Simpsons, ¿no? Cuando hay un profesor, le dice, ¿quién sabe? Y Bart Simpson levanta la mano, ¿quién sabe? Y el profesor dice, Bart Simpson, levanta la mano, nunca contesta bien las preguntas, le dice. Jesucristo era una persona preparada, y por eso él iba a confrontar, a hablar con los rabinos. Entonces, estudiar los fundamentos de nuestra fe, ¿es para los pastores solamente? Es para todos nosotros. Es para que nosotros, exactamente para sus seguidores, para los que somos hoy nosotros sus discípulos, y que nosotros ahora queremos seguir a Jesús. Esa es tu idea, ¿no? ¿Cuál es tu razón de estar acá? Seguir a Jesús. Que Jesús se moldee en nosotros, que Jesús se refleje en nuestras vidas. Entonces, por eso, querido, ustedes nunca desechen la enseñanza, la doctrina. Acuérdense que doctrina es igual a enseñanza. Nunca
desechen la doctrina de la palabra, la doctrina de la Biblia, porque son las enseñanzas que da la Biblia, porque es lo que a mí me va a dar fundamento, me va a consolidar mi caminar y mi fe, ¿sí? Bueno. ¿Pasó? Sí, creo que ya no hay mano. No. ¿Entendieron esto? Este es una introducción para ir entendiendo, a ver ahora, qué se refiere, Ay, ¿cómo bajo acá? qué es lo que es la teología. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a estudiar acerca de Dios, sobre la salvación, sobre el pecado, sobre los ángeles. Entonces es importante que nosotros podamos empezar a ver el porqué de estas cosas, ¿sí? Ahora no. Sea la luz. Bien, ahora le dejo a la profe. Y bueno, yo le di solamente dos conceptos. Teología, ¿qué era? Que lo di así nomás por decir nomás. Teo, Dios, logía, estudio de las cosas de Dios, ¿sí? Todo lo que está relacionado con es la teología, ¿sí? La teología tiene una rama amplia donde tiene otras cosas sobre el pecado, sobre la escatología, que es el fin del mundo. Todas esas cosas las podemos hablar para que nos den seguridad, decir, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Y también tenemos nosotros lo que es doctrina. Ustedes han escuchado que dice, sigan las doctrinas de los apóstoles. Cuando vino el Espíritu Santo, dice, permanecían en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, tiene que ver con las enseñanzas. Doctrinas son enseñanzas. ¿Qué son? Las enseñanzas de la palabra de Dios escrita en este libro hermoso que tenemos para nuestras vidas. ¿Sí? No hay pizarrón. Sí, bueno, mientras trae el pizarrón, un poquitito acotar lo que decía hace ratito. Les hice una pregunta a Jesús. ¿Fue a alguna escuela? Jesús fue a alguna escuela, pero no porque él necesitaba ir a una escuela para aprender. Porque ¿saben por qué? Porque dice que cuando Jesús vino al mundo, él vino ¿cómo? Con dos naturalezas, humana y divina. ¿Mitad y mitad? ¿Así vino? El 100% divina y el 100% humana. Él no se dividió, ¿sí? Él vino como naturaleza divina, como Dios acá en la tierra, como divino y como hombre, ¿sí? Y como hombre, imagínense si era Dios. Y aparte vimos en la educación hebrea que cuando dice que la mamá amamantaba al bebé, desde ya le iba diciendo, oye, Jehová uno es, Dios es uno. Y así, desde que el bebé estaba en los brazos de la madre, ya le enseñaba lo que era la palabra de Dios, lo que era Dios, quién era Dios. Imagínense. Entonces Dios, cuando Jesús ya vino acá a la tierra, ¿sí? Cuando nació ya de María, él no necesitaba, sino que él fue, por eso es que a los 8, 12 años, la gente se admiraba, ¿sí? Se admiraba y lo querían escuchar más a Jesús que a los otros rabinos, porque sabía más que ellos, ¿sí? Porque era Dios, ¿sí? Era Dios. Bueno, vamos a ver un poquitito, arrancar sobre lo que era teología. Él dio un teología, yo creo que ustedes ya notaron, ¿no? Teología, Dios, ¿sí? ¿Ya notaron eso? Dios, logos, palabra. Se divide en dos partes esa palabra, teología, ¿sí? Dios, logos, palabra, ¿sí? Palabra, discurso, doctrina, o sea que es el estudio de Dios y todo lo referente a Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, ¿sí? Eso es teología, ¿sí? Dios, logos, palabra, logos, con la S final, logos, palabra. Y teo va con H intermedia, ¿no? Después de la T, la H. Bueno, y ahora, de esta palabra, de cómo estudiamos nosotros a Dios. O sea que Dios dice que desde el principio, ¿dónde comenzó el pecado? ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo comenzó el pecado, en el cielo, porque Satanás se rebeló, ¿sí? Satanás se rebeló, dice la Biblia. En el cielo comenzó el pecado.
Entonces, cuando Dios ya creó al hombre, miren cómo es la bondad de Dios, el amor de Dios desde el principio. Si el hombre entendiera esto, cuando ya Dios lo creó al ser humano, lo hizo al hombre, dándole una oportunidad, ¿sí? Dándole una oportunidad para que él decida con libertad, el libre albedrío se llama eso, ¿sí? Que decida con libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo correcto y lo que no era lo correcto. Por eso puso 2 árboles allí en el Edén, ¿sí? Entonces Dios desde el principio ya quería redimir al hombre. Desde el principio ya estaba pensado el plan. Antes de la fundación del mundo ya estaba pensado ese plan de redención, ¿sí? De redención. ¿Por qué? Porque sabía que Satanás no estaba solo allá, no se había revelado solo. ¿Cuánto dice la Biblia? ¿Con cuánto? Con miles de ángeles. Miles de ángeles, imagínense, miles de ángeles, ¿sí? Entonces, y no eran cualquier ángeles, ¿no? Los ángeles tienen más poder que los seres humanos, son espíritus también, ¿sí? Eso se ve en angeología, se llama una doctrina. Entonces, como estaba ya desde el principio, ¿sí? Desde el principio, ya antes de la fundación antes de la creación del hombre, ya estaba pensado ese plan de redención, ¿sí? Cuando el hombre cae acá en la tierra, trae el pecado acá en la tierra, ¿sí? Es con Adán y Eva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Con Adán y Eva. ¿Qué pasa con esa caída? Esa caída, ¿qué provoca? ¿Qué provoca? Una separación, porque antes, ¿cómo? ¿Qué pasaba con Dios y el hombre? Dice, ¿había una comunicación o no? Sí. ¿Había una relación? Sí, había una relación, había una comunión con Dios y el hombre, ¿sí? Pero ¿qué pasó después? Después, cuando el hombre pecó, se separó. Se separa Dios del hombre, ¿sí? Es lo que llamamos el pecado. ¿Qué produce el pecado? Aparte de separación del hombre, ¿qué más? ¿Muerte qué? Espiritual, física, también, porque el hombre muere, también muere, ¿sí? Entonces produce muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. El hombre está destinado a ir eternamente al cielo o eternamente al infierno, ¿no? O sea, nadie puede salir ¿sí? Nadie puede salir del infierno una vez que entra al infierno. Ustedes saben que alguien salió del infierno. La Biblia no dice eso, ¿sí? Entonces, esas 3 muertes produjo el pecado, ¿sí? En el hombre. Entonces, este plan de redención, por eso cuando hablamos nosotros de conocer a Dios, el hombre desde el principio se relacionó, trató de comunicarse. Cuando el hombre pecó, ¿quién fue el que le buscó? ¿Fue el hombre? No, el hombre se ocultó, ¿sí? ¿Y quién buscaba? Dios. Dios lo buscaba, ¿sí? Adán, Dios lo buscaba, ¿sí? Entonces siempre Dios desde el principio quiere revelarse al ser humano. ¿De qué manera se va a revelar al ser humano? ¿A través de qué? A través de su palabra. Nadie puede decirnos hoy en día, ya está la revelación escrita. Si ustedes escuchan a alguien que diga, Dios me ha revelado algo, está mal. Se expresó mal o es una falsa doctrina, ¿sí? Porque ya no hay otra revelación. Esta es la única revelación correcta, infalible, la que vimos, ¿se acuerda cuando estudiamos la palabra de Dios, las escrituras? ¿Sí? Que no tenía errores, que no necesitaba, ya era completa la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no hay revelación. Puede haber sueños, sí. Puede haber sueños, puede haber visiones que Dios te da, pero ¿qué cosa? Entendiendo la palabra de Dios, entendiendo lo que ya está siendo revelado. Por eso es que todos los sueños, todas las visiones, todas las profecías tienen que pasar ¿por qué? Por este filtro, que es la palabra de Dios, ¿sí? Todo eso tiene que pasar por la palabra de Dios, ¿sí? Esta es la palabra revelada, ya está, es la única, ya no hay más, ya se cerró el canon, ¿sí? El canon, ¿qué es? Todo lo que ha sido elegido, cuáles libros iban a ir, cuáles no en esta Biblia. Ya se cerró ya está, la tenemos acá, los 66 libros. Entonces ya no hay más revelación, ¿sí? Lo que sí puede haber es sueños, visiones, dijimos, ¿sí?
Eso para que tengamos bien en claro. Por eso existen falsas doctrinas hoy en día. Existen muchísimas. Ya después vamos a ver otro tema de lo que son falsas doctrinas. Pero sueños, visiones, a veces vos podés tener un sueño. ¿Por qué? Porque ¿quién es ahora el que, miren, el Padre ya reveló, a través de un sueño te puede hablar, pero ¿qué te va a hablar de qué? De la palabra, de lo que ya está escrito, ¿sí? Te da más entendimiento, por eso uno pide iluminación, eso se llama. Uno puede tener sueños o visiones de parte de Dios que encuadran en lo que enseña la Biblia, encuadran en lo que establece la Biblia. Ahora, yo vengo y digo, soñé, hermano, que la iglesia, hay un nuevo ministerio, no se llama pastores, sino viene un nuevo ministerio que sea el ministerio de los gorilas. Hay una. Bueno, eso no está en la Biblia, y eso es lo correcto, a eso se refiere. Hay una secta que la enseñanza ya está preestablecida, pero esto no hace a que uno no pueda recibir a través de sueños o revelaciones de parte de Dios cosas que ya están establecidas en la Biblia. Claro, ya está establecido en la Biblia. Hay una secta que surgió de eso, ¿no? Que dijo a mí Dios me mostró, me reveló que todas las iglesias están erradas y hay una sola que es la verdadera. ¿Qué es? La iglesia de los mormones. John Smith. ¿Sí? La iglesia de los mormones. Esa es la iglesia que salió con el profeta John Smith. ¿Sí? Y entonces, claro. Claro. El tema es que yo ese fundamento bíblico lo llevo como yo quiero. Y aquí basado, por ahí no, Dios dice así. O sea, ahora, por eso les digo yo, ¿cuál es la revelación? ¿Cuál es nuestro fundamento? Es esto, la Biblia, por eso es importante conocerla la Biblia. ¿Qué dice acá? Todo está acá. Si el psicólogo necesita aconsejar a una persona que está depresiva, que se quiere matar, está acá en la Biblia, porque yo puedo hablar lo que es la justificación, cómo Dios me justificó, sí, la misericordia de Dios, todo está en la Biblia, imagínense, ya no es necesario, ya Dios pensó en todo, en todas las áreas pensó, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer una diferencia, porque dijimos que es el estudio de Dios y todo lo que es referente, todo lo que tenga que ver con Dios, ¿sí? Ahora, cuando Dios, en el principio, ¿se acuerdan de Génesis? Con Abraham, con Noé. ¿Cómo se comunicaba Dios? Gracias. ¿Cómo se comunicaba? ¿Había algún escrito? No había, no estaba la Biblia todavía. ¿Quién es el que escribió los 5 primeros libros? Moisés, ¿sí? Entonces, ¿cómo? ¿Saben cómo Dios le hablaba a la persona? Le hablaba a Abraham, ¿se acuerdan cuando estaba en la orilla, en el mar, y le hizo ver las estrellas, y le dijo que así iba a ser su descendencia, como la arena del mar, ¿sí? Dios le hablaba a las personas, ¿sí? A Noé también le habló, le indicó cómo tenía que ser el arca, quiénes iban a entrar, quiénes no iban a entrar, todo, ¿sí? Entonces, Dios se comunicaba con el ser humano de boca en boca, a través de la palabra, ¿sí? De boca en boca. Pero no había un escrito. Recién después, cuando ya viene Moisés, ahí recién comienza, es el Moisés el que dice, cuando Dios le dice, escribe, ¿se acuerdan las tablas de la ley? Él se pierde 40 días al monte de Sinaí, y él baja, ¿y qué le dice? Escribe, ¿sí? Y siempre le decía, escribe, y a partir de ahí a los profetas le dice, escribe, ¿sí? Bueno, escribas, ¿saben quiénes son los escribas? Eso también iba a llegar, eso le faltó a Silvestre que tenía que compartir. Bueno, los escribas eran personas, no eran cualquier persona, ¿no? Eran personas, ¿se acuerdan cuando él dijo que llegan a una cierta edad, ya de los 13 años, y ellos tenían que decidir si es que
querían dedicarse a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, porque ya a los 13 años ellos tenían que saber de memoria, no solamente el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros los sabían hasta los 10 años. Desde los 10 hasta los 13 años ellos aprendían todo, o sea, la Torá, que son los primeros 5 libros, más los libros escritos, más los libros salmos. Los salmos los llamaban a todo lo que era salmos, proverbios, ¿sí? Eclesiastés, esos se llamaban salmos. Escritos se llamaban los libros de historia, más los libros de profetas, ¿sí? Eso se llamaba la Tanaj, que era todo completo, la Biblia del hebreo, ¿sí? Bueno, entonces a los 13 años ya se tenía que saber todo de memoria, ese niño, como decía Silvestre, el pastor Silvestre, ¿sí? Pero después, ¿qué pasó? Que aquellos que le tomaba el rabino le tomaba y le decía, me dice esto que tenía que memorizar de memoria, y no se sabía por ahí el chico alguno, y entonces el rabí, ¿qué le decía? No le decía, sígueme. Listo, se daba la vuelta y se iba. Entonces el chico decidía en buscar otro maestro, o bien volvía a su casa y se iba al oficio del padre, o bien se dedicaba a ser escriba. Y aún para ser escriba no era cualquier cosa, era el otro rabino que era un poco menos que el otro rabino, porque habían distintos tipos de rabinos. ¿Cómo se llamaba el rabino de Pablo? Gamaliel, el gran Gamaliel, ¿se acuerdan? Era uno de los mejores rabinos en ese tiempo, ¿no? El gran Gamaliel. Bueno, entonces los escribas, ¿qué función tenían? Los escribas se dedicaban a escribir la palabra, o sea, lo que les decía, por ejemplo, habían rollos, ¿sí? Tenían todos los rollos, así que los rollos no eran rollos chiquitos, no eran de metros y metros los rollos, ¿sí? Que se preparaban. ¿Se acuerdan que cuando vimos las escrituras, la Biblia, vimos que era de papiro? ¿Se acuerdan? Que vimos que eran las piedras, ¿sí? Distintos tipos de material que se usaba, y no eran cualquier rollo, ¿sabe? Que ellos lo tenían que preparar, eso se ocupaban los escribas, de preparar ese material. Y Dios dice que les decía cómo tenía que ser preparado ese material, qué elementos debía llevar y la cantidad del elemento que iba a llevar. Miren cómo fue todo minuciosamente preparado para que esto pueda resistir al frío, al calor, a la nieve, al agua y a todo lo demás. Que hace poco yo les comentaba que se habían descubierto, no me acuerdo si les dije, 8 o 12 rollos en el Mar Muerto, que se habían descubierto, que estaban los libros de Salmos, Isaías, y estaban intactos en tinajas, ahí intactos, ¿sí? Entonces ahí vemos, o sea, cómo el escriba tenía toda esa función, ¿sí? De preparar todo el material, incluso la tinta, no era cualquier tinta, era una tinta que hoy en día, viste que nos dan cuando vamos al súper el ticket, que a los 2 días, chao, se borra, ya no existe más. Pero esta tinta no se borraba. Por eso les digo, cómo Dios minuciosamente todo lo preparó. Esa es la tarea del escriba. Y no solamente eso, sino que también, ¿qué hacía el escriba? El escriba tenía que escribir, pasar todo al escrito, al papiro. Y acuérdense en que el hebreo, ¿cómo se escribía? ¿Como nosotros escribimos? Al revés, de derecha a izquierda, ¿sí? Y aparte de eso, no tenía que haber ni un error. En el caso que había un error, esos rollos que póngale que han estado 3 años escribiendo un libro y hubo un error, se rompía. Se rompía. Así que era tremendo. Y no era un solo escriba, sino que habían como 10 alrededor, otros mirando, cuidando que no se canse, que esto, que le daban agua, que... Y la tinta también dice que se tenía que mantener, que tenía que terminar una sola parte así, cuando ya se acababa, póngale, y le faltaba tinta, ya no servía ese rollo. O sea, por eso es que es que esta Biblia no podemos nosotros dudar de que esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Todo eso, la historia lo estudió, los judíos lo estudiaron, y fue así. ¿Sí? Bueno, esa era la tarea del escriba que me preguntaba la pastora, ¿sí?
ellos se ocupaban de escribir y de mantener los escritos, ¿sí? Que se mantengan bien. Bueno, sigamos. Dijimos, bueno, ya dijimos lo que era teología. Ahora veamos. La teología, que es el estudio de Dios, está desde Génesis, Apocalipsis, se revela Dios, ¿sí? Porque Él se revela a sí mismo, Él quiere revelarse, no es que nosotros queremos que Dios se revele, ya Él quiere que nosotros los conozcamos, porque ¿para qué Él cuál es el propósito por el cual fuimos creados? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para su gloria, para su honra, para su gloria. Fuimos creados para su gloria, ¿sí? Para que le adoremos a Él. Miren, es tan importante eso, que ya vamos a ver después, vamos a llegar a eso. Cuando uno se da cuenta de que ese es el propósito por el cual fuimos creados, nosotros no tendríamos por qué estar renegando en nuestros asientos cuando la persona acá al frente dice, levante sus manos, cierre sus ojos. Ay, qué pesado, quiere que levante mi mano. Cierre sus ojos. No, porque sola levantaría las manos y cerraría los ojos, sola. ¿Por qué? Porque sabiendo para qué fui creado yo. ¿Saben cuál fue la última tentación? Cuando Jesús fue tentado, ¿qué le dijo Satanás? Te daré todos estos reinos si postrado me adorares. Miren lo que quería Satanás. Por eso, porque nosotros fuimos creados para eso, para que le adoremos a Él. ¿Sí? Para que le adoremos a Él. Para eso fuimos creados, no para estar... Bueno, sigamos. Lo otro, vamos a ver un poquitito, les decía eso, que Dios se revela a sí mismo en toda la Biblia, ¿sí? Hay una palabra que se llama teología sistemática. ¿Qué significa eso? Teología sistemática. ¿Qué querrá decir sistemática? Que Dios ordenadamente, ¿sí? O sea que nosotros podemos estudiar a Dios de manera ordenada, ¿sí? Por temas, ¿sí? Podemos estudiar las doctrinas de manera ordenada, porque desde Génesis podemos ver lo que es la redención. ¿Se acuerdan el Génesis 3:15, la primera promesa de redención? ¿Sí? Vemos los evangelios cuando Jesús da su vida, ¿sí? Y en toda la Biblia dice que todas las doctrinas que se encuentran en la Biblia giran alrededor de la redención. Todas las doctrinas. No hay doctrina que no gire alrededor de la redención. ¿Por qué? Porque eso ha sido el plan de Dios, redimir al hombre, no dejarlo que el hombre se pierda. ¿Sí? Miren tan bueno que si nosotros entendiéramos lo que es Dios, lo que realmente es Él, ¿no? Lo que realmente Él quiere con la persona. Él no quiere que el hombre y la mujer se pierdan, que los niños se pierdan, mueran. Miles y miles hoy en día están muriendo sin Cristo. ¿Y se van a dónde? Al infierno. Y nosotros estamos acá, cuando deberíamos estar hablando de su palabra, sin cesar, ¿sí? Sin cesar. Allá nos hicieron una pregunta, me acuerdo, nos dijeron, ¿puede una persona que no conoce a Cristo, que nunca conoció a Cristo, que nadie le habló de Cristo, ¿puede una persona ser salva? Que no conoció a Cristo, que nadie le habló. ¿Sí? ¿Por qué? Yo digo que sí. A ver, ¿por qué? Porque Dios demanda en la idea de que da, por ejemplo, las personas que no pudieron conocerlo, seguramente, un poco por lo que dice su palabra, van a tener esa misericordia por ese hermano que no le puedo dar. ¿Y cómo se manifestaría la misericordia si ya murió? Esa es otra, porque la palabra dice que Él no va a venir hasta que toda su palabra sea dada a todos los hombres. Pero ya murieron algunos. Claro, Ya murieron. Yo digo de que a esas personas como las de antes, así, no... Los de antes de Cristo. Claro, vos me decís de antes de Cristo. Esos ya han sido ya porque Jesús murió. Por ejemplo, nuestros abuelos que tenían la Biblia Bueno, lo dejemos ahí, después seguimos con él. A ver, Choli. Un niño ya tiene un razonamiento de hacer el bien y el mal. Cuando esas cosas buenas y malas, se sabe por sí, ya uno sabe qué cosas
Ahora, conciencia, tiene la hay una, por ejemplo, ¿qué hacen los católicos? ¿Por qué creen que ellos hacen las 9 noches? ¿Ustedes escucharon eso de los católicos? Las 9 noches de oración una vez que muere, hacen las 9 noches de oración. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que el alma anda divagando, ¿sí? Entonces que Dios tenga misericordia sobre esa persona para que vaya. puede entrar al cielo. Sí, Piden pero ¿qué dice la Biblia? Que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya está. A veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Si Dios ya es misericordioso, es más que nosotros, Él es misericordioso, no es que Él tenga misericordia. Nosotros tenemos misericordia, pero nosotros a veces no somos misericordiosos. Dios sí es misericordioso, es su esencia pura ya. Nosotros no. Nosotros por ahí a veces vemos a una abuelita que está pidiendo limosna, damos la vuelta, pasamos al frente. ¿Sí? Por eso decimos que no somos misericordiosos. Tenemos misericordia a veces y a veces no, y a veces sí. ¿Sí? Pero entonces a veces nosotros queremos ser más bondadosos que Dios, pero Dios es amor, ya es amor. Esa persona se va al infierno, lamentablemente. Se va al infierno, porque ese es nuestro deber. Ya está. Sí, ya dice que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es pecaminosa ya. Pero Por igual eso es yo creo importante. que, no sé si voy a la pregunta que vos hiciste, que también puede ser, ¿no? Que una persona, como si todos tenemos la conciencia del bien y el mal, y si tenemos la oportunidad de llegar a ese momento antes de la muerte, Ahí está. poder reconocer que hay un Dios, porque yo Antes creo que de la todos muerte. delante de la muerte, Antes de la muerte. ajá, Perfecto. antes de la muerte, Antes que muera. uno tiene conciencia. En la India no se conocen. Los musulmanes sí, no se conocían. Ahora, solamente a Belén. Todo ser humano tiene la conciencia del bien y el mal, social, cree lo que sea. Y de acuerdo, por eso hay una parte en la Biblia que dice que cada uno será juzgado de acuerdo como decía, a tu obra. Porque ahí entran los del pasado, que de acuerdo si han obrado bien, pero como la pregunta que ella decía, si a algunos que no se les fue predicado, si han sido salvos o no, pero yo creo que todas las personas que tenemos conciencia y actuamos por ahí bien, delante de la muerte, o sea, tener la oportunidad de estar a un paso, digamos, de la muerte, de hacer preguntar, Señor, Dios, si existís, te pido perdón, o sea, sin saber, ¿no? Porque es la conciencia misma que te ayuda, bueno, digamos, a tener ese eso no vamos a sacar cuando veamos errores doctrinales. Es un error lo que dijo el pastor. Error doctrinal, ya lo vamos a ver acá. Claro, pero por eso no, yo digo que una persona en el momento antes de morir, sí, pero una vez muerto ya no se puede hacer nada. Ya si murió, murió sin Cristo. Pero por eso es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Si no podemos ir a la India, no podemos ir allá, pero a mi vecino, a mi otro vecino, a mi tía, a mi tío, ¿sí? Porque hay personas también que nosotros le hablamos y no quieren saber de Dios. La Biblia dice que sí, por negarse ya son juzgados. O sea, porque se niegan. Pero tampoco sabemos si en el momento, si ese momento antes de la muerte, sabiendo que hay un camino, y tal vez antes de la muerte también, tal vez esa misma palabra que ya fue sembrada en su corazón, redarguya y surja en ese momento y se arrepienta, ¿no? También eso. Pero miren lo importante que es. Bueno, entonces decíamos que teología era el estudio de Dios y ahora vamos a ver lo que es doctrina. El pastor dijo algo también de doctrina. ¿Qué era doctrina? Enseñanza, ¿sí? Son las enseñanzas. Nosotros tenemos distintas doctrinas a lo largo de la Biblia, pero que todas qué cosas giran alrededor de qué? Del plan de redención, de lo que es la redención, ¿sí? Vamos a hacer una diferencia. Dogma. ¿Qué es dogma? ¿Han escuchado esa palabra? Dogma. Dogma es declaración. La doctrina, ¿cuál es la base de la doctrina? La palabra de Dios. Lo que ya está revelado, lo que ya está escrito. ¿Sí? Por eso es que cuando alguien enseña doctrina no tiene que decir, yo creo, yo pienso. No. La palabra de Dios dice así. ¿Sí?
Eso es lo correcto, ¿sí? Y uno cuando predica también tiene que decir eso, porque uno, ¿qué está predicando? La palabra de Dios, ¿sí? Eso es importante. Dice que cuando uno, la teología es como los huesos de acá de la columna vertebral. Cuando no hay conocimiento de Dios, o sea que esos huesos están firmes, no existen. Entonces, ¿qué están? Endebles, se mueven para todos lados. Viene cualquiera, le habla de cualquier cosa. Viene un testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová saben, pero saben mal, lamentablemente. Saben, y ellos le van a decir, no, el Espíritu Santo es una fuerza, ¿sí? No es Dios. Jesús es hijo de Dios, no es Dios. No existe la Trinidad. Y nuestra base es la Trinidad, ¿no? Nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Si yo, o sea, mi conocimiento a Dios, tengo una buena base, entonces conozco la palabra de Dios, ¿qué me va a ayudar a mí? A mantenerme firme. Por eso Pablo le decía que presentemos defensa, que estemos preparados. ¿Qué más nos ayuda? El tener el conocimiento a Dios. Nos fortalece. A veces pasamos y estamos mal por luchas, por pruebas, cuando sabemos que hay promesas y las cosas que Dios dice en su palabra, ¿sí? Pero a veces no la conocemos, lamentablemente. Pero los dogmas, ¿qué son? Los dogmas son declaraciones, ¿sí? Estos son enseñanza y la fuente de la palabra de Dios. El dogma, ¿qué son? Declaraciones ¿de quién? Del hombre. La fuente, ¿de dónde viene el dogma? Del pensamiento humano, del ser humano. No es malo. A veces hay dogmas buenos y hay dogmas errados, ¿sí? Eso tenemos que tener cuidado. Por eso el dogma, los filósofos, y también puede uno, por ejemplo, ustedes han visto que hay libros donde dan las interpretaciones, nos van diciendo algunas interpretaciones o de alguna doctrina, una enseñanza, ¿sí? Son opiniones, son pensamientos de las personas, pero que tienen que estar a la luz de la palabra. Por eso es que todos los dogmas los tenemos que analizar, esas tenemos que analizarlos, ¿sí? Tienen que tener base bíblica. Tomar cualquier libro y decir, es lindo, claro, hay que tener cuidado. Sí, en cambio, doctrina no, la doctrina, la base es la palabra de Dios, que es infalible, que no tiene errores, ¿sí? Ahora, hay una relación entre teología y la religión. ¿Será que tenemos que ser religiosos? ¿Tenemos que ser religiosos? ¿Saben qué hace la religión? Dice, la religión es la relación viva, eso anótenlo. La religión es la relación viva y práctica hacia Dios. Eso es la religión, ¿sí? Podemos nosotros tener mucho conocimiento, mi cabeza así grande de conocimiento, pero si yo no vivo lo que dice acá, no amo a mi prójimo, ¿sí? No obedezco a mis padres, no obedezco los mandamientos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es bueno? No me sirve de nada, ¿sí? Entonces, por eso es importante que a mayor luz, mayor responsabilidad. Nunca se olviden de eso. Yo me acuerdo que allá me enseñaron muchísimo eso. A mayor luz, o sea, mayor conocimiento, mayor responsabilidad tengo, ¿sí? A mayor, vamos a ser juzgados más todavía, ¿sí? No es pucha, pero aunque sepamos o no sepamos, igual vamos a ser juzgados. Peor todavía vamos a ser juzgados por no conocer. Así que es mejor que conozcamos. O sea, religioso, ¿qué significa ser religioso? Entonces es que yo voy a doblar mis rodillas. O sea, lo que yo voy aprendiendo me va a llevar a producir a que yo practique lo que yo estoy aprendiendo. ¿Sí? Eso es lo religioso. No. No como dicen los católicos, ¿no? No como dicen los católicos. Ahora nosotros que somos boca religioso nos referimos por lo general a aquella persona que va mucho a la acción y no va a la transformación, ¿entiendes? Va mucho a la letra
y no a las acciones, ¿me entiendes? Eso es algo muy, ¿cómo le puedo decir?, más vulgar, o sea, más de la Cotidianeidad. religiosa evangélica. Sí, eso nosotros por ahí estamos viendo, dice, religioso, nosotros nos hemos acostumbrado a ese concepto. Pero si vamos al concepto correcto, está hablando de una práctica según la teología, o sea, según la teología, que es el conocimiento acerca de Dios, la religión es la relación viva y la práctica hacia Dios, ¿sí? Eso es la religión. O sea que a mí me va a llevar a qué? A doblar mis rodillas. Me va a llevar a qué? A que todo lo que yo estoy aprendiendo lo lleve a la práctica, ¿sí? Eso. Bueno, después quiero pasar porque si no, no vamos a llegar. El valor de la religión Es una relación que es viva y práctica con Dios. una relación entre religión y otra cosa. dogma y doctrina. Teología. Religión y una cosa. Ah, yo dije que cuando la teología, o sea, mucho, yo aprendo mucho, mi cerebro muy grande, pero después poco lo practico. O sea, cuando yo tengo que amar a mi prójimo o tengo que sacar un dinero para darle, no lo doy, ¿sí? Entonces, es importante que haya un equilibrio, ¿sí? O sea, no es que sea mitad y mitad, porque siempre tiene que haber más conocimiento. Es imposible que nosotros vamos a llegar a conocer todo lo que Dios, porque miren, el pastor que nos está enseñando, él decía, él es un teólogo, y él decía, tantas veces voy leyendo un versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que cada que lo leo, yo saco cosas nuevas. Por eso la palabra de Dios es viva. Por eso es viva. No se compara con otro libro. Yo leo Shakespeare, Romeo y Julieta, leo cualquier otro libro, y ya me sé la historia. Y no es que va a cambiar, Romeo y Julieta va a cambiar y va a seguir, y ya no lo mata, ya no muere y todo lo demás. No, ya está, ya. ¿Sí? Pero este libro produce vida, transforma vidas. ¿Sí? Eso es importante. Por eso es importante conocer a Dios a través de su palabra. ¿Sí? A esto quería llegar. A errores, para que después ya entremos en lo que es doctrina. Errores doctrinales, eso sí escriban. Errores doctrinales. Tenemos muchos errores doctrinales. El primero es el pragmatismo. Pragmatismo religioso. Pragmatismo religioso, no sé qué hora es. Ay, bueno, con esto. Después les hago un resumen de lo otro, de las distintas doctrinas, ¿sí? Después. Pragmatismo religioso, terminemos con esto. El pragmatismo religioso, ¿qué es? La teología es irrelevante, lo único que le importa, eso anoten, lo único que le importa al pragmatismo, que son los resultados prácticos, ¿sí? Eso es pragmatismo religioso. Y a veces hay en la iglesia, existen muchas iglesias con este error. ¿Por qué? ¿Ustedes han escuchado alguna vez al decir menos teología y más acción? ¿Han escuchado decir a alguien eso? Quiero ver resultados, ¿sí? Menos teología y más acción, dicen algunos. Mucho bla, 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 bla y no se hace nada. Bueno, eso es el pragmatismo religioso. Miren, es algo erróneo, ¿no? ¿Y qué dice acá? Hay una refutación apologética. ¿Apologética qué significa? Apología, que es una defensa. ¿Quién es nuestra defensa? La palabra de Dios. ¿Cómo defiende la palabra de Dios a esa doctrina errónea? Anoten, Mateo 22:37, después lo leen ustedes en su casa. Mateo 22:37, Mateo 7, 26, 27. Después lo leen ustedes y ahí van a entender bien. O sea, hay una defensa, ya la Biblia me habla acerca de eso. 26 y 27, y Mateo 22:37, ¿sí? O sea, ¿qué nos ordena Dios? Amarle con toda nuestra mente, dice. Con toda nuestra mente tenemos que amarle. Es importante, o sea, el conocimiento, saber. ¿Cómo era
Los resultados. Los resultados. Por eso su lema, ¿cuál es su lema que dijimos? Mucha teología y poca acción. Eso anoten también, ese es su lema. ¿Sí? Pongo entre paréntesis Daniel. Al revés. ¿Cómo? Ve su lema, menos teología. Menos teología y más acción. Es lo que dice, quiero resultados. Menos teología y más acción. Y estoy yo mal porque tenemos prueba hoy día. Sí, estaba cantando. ¿Ha visto? Menos teología y más acción. Bueno, otro, el segundo, misticismo experiencial. Misticismo de mitos, misticismo experiencial, de experiencia, experiencial, con C de casa. Se refiere a experiencia, ¿sí? ¿De qué habla esto? ¿Ustedes han escuchado alguna vez que dice la letra mata, mas el espíritu vivifica? ¿Vieron que dicen en alguna iglesia? Muchas veces hay mucho conocimiento, es bíblico, pero está mal interpretado cuando lo dicen así. Claro, por eso es que ustedes cuando escuchen, miren, tienen que estar bien atentos cuando predican y cuando enseñan, tienen que estar bien atentos. Pero no para juzgar, porque dice que nosotros no tenemos que juzgar y menos en público. Se habla a la salida, se dice, se corrige, ¿sí? Se dice a la salida. Bueno, la letra mata, más el espíritu vivifica. Anoten, 2 Corintios 3.